¿Cómo están, queridos estudiantes? El día de hoy vamos a ver la teoría de dilatación. Como puedes ver, este tema tiene que ver con las moléculas y con la temperatura. Es como una segunda parte del tema de termometría. Acá tenemos un primer video. Este video lo vamos a observar en clase. Luego de esto, vamos a pasar a los conceptos. ¿Qué es dilatación? Pues se llama así al fenómeno por el cual los objetos, al aumentar su temperatura, sus dimensiones aumentan, ¿sí? Y mira lo que vamos a ver en estas figuras. Acá tenemos esta figura donde tenemos este pequeño instrumento, ¿no?, que tiene un huequito y una bolita de metal que puede atravesar fácilmente por el huequito. Luego ponemos la bola de metal en un quemador, como puedes ver acá, y luego de que se caliente, vamos a tratar de hacerlo pasar por el huequito y ya no pasa. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues ha ocurrido este fenómeno de dilatación. La temperatura de la bolita ha aumentado y por lo tanto las dimensiones del objeto han crecido. Recuerda que la dilatación se puede dar en sólidos, en líquidos o en gases, pero sobre todo donde nos vamos a enfocar es en sólidos y de preferencia en cosas de metal. Se puede dar en otros objetos, de otros materiales, sí, pero nos enfocamos al metal. Y podemos ver acá, por ejemplo, una tabla que posiblemente pueda ser expuesta al sol o al calor y crece a una determinada distancia. Y en el lado derecho también podemos ver pues una bombilla con un poco de agua, ¿no? Y un tubo capilar, que es este tubo delgado, y un corcho. Y al ser calentado, el líquido también se dilata, ¿no? Entonces, importante esto, ¿no? La dilatación es un fenómeno que cuando aumenta la temperatura, las dimensiones aumentan. Luego tenemos el fenómeno contrario a la dilatación. Y ese fenómeno se llama contracción o también dilatación negativa. No te olvides, subraya esas palabras, ¿ya? Este fenómeno se da cuando disminuye la temperatura de los objetos. ¿Y qué va a suceder? Que las dimensiones del objeto disminuyen, ¿sí? Disminuyen. Continuamos por aquí y vamos a ver los tipos de dilatación. El primer tipo de dilatación que tenemos es la dilatación lineal. Recuerda que esta es una dilatación hipotética. O sea, en la realidad no existe, pero se te enseña con el fin de que lo puedas entender mejor. En el lado izquierdo podemos ver este termómetro y mira, al calentarse, ¿no?, empieza a dilatarse, ¿no? Y así es como funciona un termómetro. Ahora, esta dilatación se presenta en los objetos largos como vigas, cables, barras, etc. Este tipo de dilatación, como lo dije, es ideal. Y acá podemos ver un poco de sus fórmulas. Mira, este triangulito significa variación. Recuerda, variación. Es la letra delta del alfabeto griego. Variación de longitud es igual a longitud inicial alfa por variación de temperatura. L0 es longitud inicial. Este alfa es coeficiente de dilatación lineal, que después lo vamos a explicar. Y el triangulito T significaría variación de temperatura, ¿no? Acá podemos ver un ejemplo, una barrita a 20 grados centígrados y luego a 80 grados centígrados ha crecido un poco más. No te olvides que esto de la dilatación, no vas a creer que los objetos crecen metros. Los objetos solo crecen milímetros. O sea, es muy poquito lo que crecen, pero es importante saberlo. Vamos al siguiente tipo de dilatación, que es la dilatación superficial, como puedes ver acá en la imagen. Es aquella que se presenta en los objetos planos, tales como planchas, calaminas, superficies, etc. Este tipo de dilatación es relativamente real, pero tampoco es real. ¿Por qué? Porque no hay objeto en el mundo que no tenga volumen. Todos los objetos en este mundo tienen volumen. O sea, tienen largo, tienen ancho y tienen altura. Pero si decimos que el objeto es muy delgado, podría considerarse como que solo tiene superficie, ¿no?, que no tiene volumen, ¿no? Más o menos es la idea que se usa en esta parte. Aquí podemos ver una placa de metal a 20 grados y otra placa a 80 grados. Cuando la temperatura aumenta, la placa ha crecido. La fórmula es variación de superficie es igual a superficie inicial beta variación de temperatura. Como te dije, triangulito significa variación, ¿sí? Una variación siempre es lo final menos lo inicial. Y esto es igual a la superficie inicial, que es S0. El beta es el coeficiente de dilatación superficial, que lo explicamos en un momento. Y triangulito T significa variación de temperatura. Estas dos que ves acá abajo no son fórmulas nuevas. Es la misma fórmula, solo que lo estamos escribiendo de otra manera.
¿sí? Y vamos a ver acá la dilatación volumétrica. Es aquella que se presenta en todos los objetos tales como esferas, globos, cubos y así, ¿no? Este tipo de dilatación es real. Recuerda, la volumétrica es real. ¿Por qué? Porque en sí todos los objetos en el mundo tienen volumen. Todos los objetos tienen volumen. Y es por eso que esta es la real. Las otras dos que se te enseñan son con el fin de que entiendas la idea general de dilatación. Y acá podemos ver una burbujita que crece, ¿no? En la imagen de la derecha podemos ver dos cubos, uno a 20 grados y uno a 80 grados, ¿no? Y estos cubos al aumentar la temperatura crecen, ¿no? Se dilatan. Podemos ver acá la fórmula, variación de volumen es igual a volumen inicial, gamma, variación de temperatura. Igual, triangulito B significa volumen, variación de volumen, ¿no? O sea, volumen inicial, volumen final menos inicial. ¿Sí? El volumen inicial, que sería B0, el gamma, que es este simbolito que parece como una Y con pancita, y el triangulito T, que significa variación de temperatura. Estas dos de acá no son fórmulas nuevas, sino son otra forma de escribir nuestras fórmulas. Y finalmente vamos a saber qué es el coeficiente de dilatación, que lo hemos visto en los tres tipos de dilatación, el alfa, el beta y el gamma. ¿Qué son? Pues el coeficiente de la dilatación, o más específicamente el coeficiente de dilatación térmica, es el número que mide el cambio relativo de longitud, superficie o volumen que se produce cuando un cuerpo sólido o un fluido dentro de un recipiente cambia de temperatura provocando una dilatación térmica. Esto, en resumen, podríamos decir que el coeficiente de dilatación es un número que nos indica cuánto se va a dilatar un material. Así, en las palabras más simples, un número que nos indica cuánto se dilata un material. Y en esta tablita, que es importante que la tengas en tu formulario, nos indican los coeficientes de dilatación de diferentes materiales, el aluminio, latón, cobre, acero, vidrio, ¿no? Y también el coeficiente de dilatación cúbica o gamma, ¿sí? De algunos otros materiales, ¿sí? Ahora, acá es algo importante que mencionar, que el coeficiente de dilatación tienen una relación entre ellos. ¿Cuál es la relación? Se las vamos a mostrar por aquí. Por ejemplo, el coeficiente de dilatación beta vale 2 veces el alfa. El coeficiente de dilatación beta vale 2 veces el alfa. Y el coeficiente de dilatación gamma vale 3 veces alfa. Esa es la relación que hay entre los coeficientes de dilatación. Beta igual a 2 veces alfa y gamma igual a 3 veces alfa. Algunas aplicaciones de la dilatación son los listones bimetálicos. ¿Qué es un listón bimetálico? Es una barra de metal que está unida a otra barra de metal. Estas dos barras tienen diferentes coeficientes de dilatación, como puedes ver acá en la figura. Y cuando se dan cambios de temperatura, pues la barra se puede doblar para un lado o para otro. ¿Y para qué se podría utilizar esto? Esto se puede usar en la industria, digamos, un ejemplo, un horno de alta temperatura, y este horno tiene uno de estos listones bimetálicos en la puerta para que sea usado como un seguro de la puerta. Se supone que cuando el horno está a máxima temperatura, pues se va a cerrar la puerta y nadie puede abrirla, ¿sí? Esto con el fin de tener seguridad. Y cuando el horno se enfría, el listón regresa a su forma normal, por lo tanto, otra vez podemos abrir la puerta. También tenemos en sistemas de seguridad de máquinas que pueden dilatar, por ejemplo, en este caso son unas placas horadadas y que se pueda dilatar el diámetro interior. Esto, por ejemplo, se usa en los autos. Cuando un auto está demasiado caliente, tenemos este sistema de seguridad que hace que el auto se detenga. ¿Por qué? Porque si sigue aumentando la temperatura, digamos, en el motor del auto, pues el auto puede resultar malogrado de tal forma que ya no se le pueda reparar, ¿no? Entonces, esto es un sistema de seguridad para evitar eso. Y también se puede usar en la industria de la construcción. Por ejemplo, si ustedes han visto el segundo piso de la mayor parte de casas, siempre el segundo piso con respecto de la casa siguiente tiene una separación. Esa separación se hace por dos motivos. Primero, por todo lo que es la parte sísmica, ¿no? Los temblores, para que una casa no se golpee contra la otra y así evitar una destrucción grande si es que hubiera una caída de una pared. Y también se hace por el asunto de la dilatación. El concreto como tal, concreto, ¿no? Que es el cemento, la arena, todo junto, también se dilata por la acción del calor, ¿no? Cuando aumenta la temperatura. Entonces,
es por eso que se deja una pequeña separación entre una y el otra, ¿sí? Y luego vamos a ver unos videos del estado anómalo del agua. Estos videos los vamos a ver en clase, pero te explicamos un poquito lo que vas a ver en estos videos. El estado anómalo del agua es un fenómeno en el cual el agua es la única sustancia en todo el mundo que tiene entre 0 a 5 grados un comportamiento diferente. Hemos dicho al comienzo que cuando la temperatura aumenta, las dimensiones aumentan, ¿no? Porque se dilata. Y cuando la temperatura disminuye, las dimensiones del objeto disminuyen porque la temperatura baja, ¿no? Pero el agua tiene la peculiaridad de entre 0 a 5 grados hace el proceso inverso. De 0 a 5 grados aumenta la temperatura y el agua se contrae. Entre 0 a 5 grados disminuye la temperatura y el agua se dilata, ¿no? Funciona al revés. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esto está hecho a propósito, o sea, está diseñado de parte de Dios para que cuando una persona o vive en un lugar donde hace mucho frío, digamos, pues las diferentes especies marinas, de río o así, no queden muertas debido al extremo frío. Por ejemplo, el mar y los ríos y los lagos, cuando hay un clima muy helado, se congelan solo la parte superficial, no la parte inferior. Según las leyes normales de la física, debería congelarse todo. Pero debido a esto del estado anómalo del agua, solo se congela la parte superior y produce ese efecto. Esto también hace posible que los animales puedan invernar sin sufrir grandes problemas en su cuerpo. Incluso algunos animales anfibios puedan quedarse congelados en un río o en un lago y después de que pase el invierno puedan descongelarse y seguir vivos. Este es el motivo del estado anómalo del agua. Espero haberte ayudado con este video. Eso es todo. Nos vemos en el siguiente. Bye.